Llevamos más de 60 años buscando vida inteligente en el universo. Durante ese tiempo, la humanidad ha invertido enormes recursos, ha construido radiotelescopios gigantescos capaces de escuchar señales extremadamente débiles provenientes de las profundidades del cosmos, ha enviado sondas al espacio interestelar y ha desarrollado instrumentos cada vez más sofisticados para analizar miles de exoplanetas. Hemos buscado tecnofirmas, patrones artificiales en señales electromagnéticas, cualquier indicio que sugiera que no estamos solos en este vasto universo, y sin embargo, el resultado ha sido siempre el mismo: silencio absoluto. No hemos encontrado ni una sola señal confirmada, ni una transmisión inequívocamente artificial, ni una prueba clara de que exista otra civilización tecnológica en el universo observable. Este silencio ha sido interpretado durante décadas como un misterio, una anomalía, algo que necesita explicación, pero existe una posibilidad mucho más incómoda que muchos científicos evitan afirmar abiertamente. No es que todavía no hayamos encontrado vida inteligente, sino que podría ser prácticamente imposible encontrarla. No necesariamente porque el universo esté completamente vacío, aunque esa posibilidad no puede descartarse, sino porque existen limitaciones fundamentales impuestas por la física, la biología, la evolución y las escalas de tiempo cósmicas que hacen que el contacto sea extraordinariamente improbable. Para entender esta idea es necesario analizar uno de los marcos conceptuales más conocidos en la búsqueda de inteligencia extraterrestre: la ecuación de Drake propuesta en 1961. Esta ecuación intenta estimar el número de civilizaciones detectables en nuestra galaxia, multiplicando varios factores: la tasa de formación de estrellas, la fracción de estrellas con planetas, el número de planetas en la zona habitable, la probabilidad de que surja la vida, la probabilidad de que esa vida evolucione hacia inteligencia, la fracción que desarrolla tecnología detectable y finalmente el tiempo durante el cual esa civilización permanece visible. En sus primeras formulaciones, muchos de estos factores eran altamente inciertos y se adoptaban estimaciones optimistas que sugerían la existencia de miles o incluso millones de civilizaciones en la Vía Láctea. Esto alimentó una visión esperanzadora en la que el contacto parecía no solo posible, sino inevitable. Sin embargo, con el avance de la ciencia, muchos de estos términos han sido revisados y en muchos casos se han vuelto más restrictivos. Hoy sabemos que los planetas son comunes. Las misiones como Kepler han demostrado que la mayoría de las estrellas tienen sistemas planetarios y que muchos de esos planetas se encuentran en la llamada zona habitable, donde podría existir agua líquida. A primera vista, esto parece una excelente noticia, pero estar en la zona habitable no garantiza condiciones aptas para la vida. Se requiere una combinación extremadamente específica de factores: una atmósfera adecuada, una presión correcta, una composición química estable, un campo magnético que proteja contra la radiación estelar, tectónica de placas que regule el clima a largo plazo y una estabilidad orbital prolongada. La Tierra cumple con todos estos requisitos, pero no es evidente que estos factores sean comunes. De hecho, podrían ser extremadamente raros. La formación de la Luna, por ejemplo, parece haber sido el resultado de un impacto gigantesco con condiciones muy específicas. Este satélite desempeña un papel crucial en la estabilidad del eje de rotación terrestre. Además, la presencia de gigantes gaseosos como Júpiter podría haber reducido el número de impactos catastróficos al desviar cometas y asteroides. El campo magnético terrestre generado por un núcleo de hierro líquido activo ha protegido la atmósfera durante miles de millones de años. Cada uno de estos elementos podría ser improbable por sí
mismo. Cuando se combinan, la probabilidad total podría reducirse de manera drástica. Incluso si existen miles de millones de planetas en zonas habitables, el número de planetas verdaderamente aptos para vida compleja podría ser extraordinariamente pequeño. Pero supongamos que existen muchos planetas habitables. El siguiente gran obstáculo es el origen de la vida. Solo tenemos un ejemplo: la Tierra. No sabemos cómo ocurrió exactamente este proceso. No sabemos qué tan probable es que moléculas simples evolucionen hacia sistemas autorreplicantes como el ARN. Aunque algunos experimentos han demostrado que los componentes básicos pueden formarse en condiciones prebióticas, el salto hacia sistemas vivos completos sigue siendo un misterio profundo. Es posible que el origen de la vida sea un evento extremadamente raro, quizás uno entre billones. Este podría ser uno de los llamados grandes filtros, pero incluso si la vida microbiana es relativamente común, la transición hacia formas complejas representa otro desafío significativo. Durante más de 3.000 millones de años, la vida en la Tierra fue unicelular. La aparición de células eucariotas con estructuras internas complejas pudo haber sido un evento excepcionalmente improbable. La evolución hacia organismos multicelulares y posteriormente hacia inteligencia tampoco es inevitable. La evolución no tiene un objetivo predeterminado. La inteligencia no es necesariamente una ventaja universal. De hecho, puede ser costosa en términos energéticos. Durante cientos de millones de años, la Tierra albergó una enorme diversidad de formas de vida complejas sin que ninguna desarrollara tecnología avanzada. Si multiplicamos todas estas probabilidades, el resultado podría ser extremadamente bajo, podría ser menor que 1 para toda la galaxia. Eso implicaría que podríamos ser la única civilización tecnológica en la Vía Láctea en este momento. Incluso si no somos los únicos, el problema del tiempo introduce una dificultad adicional. La galaxia tiene más de 13.000 millones de años. Nuestra civilización tecnológica ha existido durante apenas unos siglos. La ventana durante la cual una civilización es detectable podría ser extremadamente breve en términos cósmicos. Si la mayoría de las civilizaciones solo emiten señales detectables durante unos pocos cientos de años, la probabilidad de que dos civilizaciones coincidan en el tiempo es muy baja. Además, las limitaciones físicas de la comunicación interestelar son severas. Las señales electromagnéticas se debilitan con la distancia. Transmitir mensajes a miles de años luz requiere enormes cantidades de energía. Y aun si una civilización decidiera hacerlo, la señal tendría que ser detectada en el momento preciso, en la frecuencia correcta y desde la dirección adecuada. El espacio de búsqueda es gigantesco. Hasta ahora hemos explorado solo una fracción minúscula del cielo en una pequeña parte del espectro electromagnético y durante periodos limitados. Comparado con la inmensidad del espacio de posibilidades, lo que hemos examinado es prácticamente insignificante. También existe la posibilidad de que estemos buscando en el lugar equivocado o de la manera incorrecta. Asumimos que otras civilizaciones utilizarían radio porque nosotros lo hicimos, pero esta suposición podría ser profundamente antropocéntrica. Civilizaciones más avanzadas podrían utilizar tecnologías completamente diferentes como láseres altamente dirigidos, neutrinos o métodos que aún no comprendemos. Además, a medida que una civilización avanza tecnológicamente, tiende a volverse más eficiente. Esto implica una reducción en la emisión de señales detectables. La Tierra misma se está volviendo más silenciosa desde el espacio. Las comunicaciones modernas utilizan sistemas más eficientes y menos dispersos. Una civilización avanzada podría ser prácticamente invisible. También es posible que la inteligencia tecnológica sea autolimitante. Las mismas capacidades que permiten el desarrollo tecnológico también introducen riesgos existenciales, armas avanzadas, cambios climáticos, inteligencia artificial descontrolada.
Todos estos factores podrían reducir la duración de las civilizaciones tecnológicas. Otra posibilidad es que las civilizaciones avanzadas no tengan interés en expandirse o comunicarse. Podrían centrarse en la optimización interna, en realidades virtuales o en formas de existencia que no requieren interacción con el cosmos. La velocidad de la luz impone otro límite fundamental. Incluso si detectáramos una señal de una civilización a 1000 años luz, cualquier comunicación implicaría retrasos de milenios. Esto reduce significativamente el incentivo para establecer contacto. Cuando se consideran todos estos factores en conjunto, el silencio del universo deja de ser sorprendente. De hecho, podría ser exactamente lo que deberíamos esperar. Esto no implica necesariamente que estemos solos, pero sí sugiere que el contacto podría ser prácticamente imposible. Las barreras no son solo tecnológicas, sino fundamentales. Y si eso es cierto, entonces el significado de nuestra existencia cambia. Si la inteligencia es extremadamente rara, entonces cada civilización es valiosa. Si somos únicos o casi únicos, entonces el futuro de la conciencia en la galaxia podría depender de nosotros. Tal vez la pregunta no sea dónde están todos, sino qué vamos a hacer con el hecho de que quizás no haya nadie más. Si continuamos empujando esta línea de razonamiento hasta sus últimas consecuencias, la implicación se vuelve aún más profunda y perturbadora. Durante décadas hemos interpretado el silencio cósmico como un problema que exige una explicación, casi como una contradicción entre lo que esperamos y lo que observamos. A este enigma lo llamamos la paradoja de Fermi. Si el universo es tan vasto, tan antiguo y aparentemente tan propicio para la vida, ¿por qué no vemos evidencia de otras civilizaciones? Pero tal vez la verdadera falla no esté en el universo, sino en nuestras expectativas. Nuestra intuición ha sido moldeada por un entorno muy particular, la Tierra. Aquí, cuando las condiciones son adecuadas, la vida no solo aparece, sino que prolifera de manera abrumadora. Un solo metro cuadrado de suelo puede contener miles de millones de microorganismos. Los océanos están llenos de vida en casi todos sus niveles. La vida en nuestro planeta es resistente, adaptable y extraordinariamente persistente. Desde esta experiencia extrapolamos hacia el cosmos. Suponemos que si la vida surgió con tanta facilidad aquí, debe haber surgido de la misma manera en innumerables mundos. Pero esta extrapolación podría ser profundamente errónea. La Tierra podría no ser un ejemplo típico, sino una excepción extrema. Podría representar un evento estadísticamente improbable en un universo donde la mayoría de los planetas permanecen estériles. En estadística, un solo punto de datos no permite inferir una distribución completa y nosotros solo tenemos uno. No sabemos si la vida es común o extremadamente rara. No sabemos si el origen de la vida es un proceso casi inevitable o un evento que ocurre una vez en 1 billón de intentos. Imaginemos por un momento que la probabilidad real de que surja vida en un planeta verdaderamente habitable es extremadamente baja. Por ejemplo, 1 entre 1 billón. La Vía Láctea contiene aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Incluso si cada una tuviera un planeta potencialmente habitable, seguiría siendo insuficiente para garantizar la aparición de vida en más de un lugar. En ese escenario, la Tierra podría ser el único planeta con vida en toda la galaxia. Si ampliamos la escala al universo observable, el número total de planetas aumenta de manera inmensa, pero también lo hacen las distancias. Incluso si existieran otros mundos con vida a millones o miles de millones de años luz, cualquier forma de contacto sería completamente impráctica. La información tardaría más que la historia de la civilización humana en llegar. Pero incluso si asumimos que la vida no es el principal cuello de botella, la transición hacia inteligencia tecnológica podría serlo.
La historia de la Tierra ofrece una perspectiva reveladora. Durante más del 80% de su existencia, la vida fue exclusivamente microbiana. La complejidad tardó miles de millones de años en emerger y la inteligencia tecnológica apareció solo en una especie en un periodo extremadamente reciente. Además, la evolución no sigue un camino predeterminado hacia la inteligencia. Es un proceso contingente, lleno de accidentes, bifurcaciones y eventos impredecibles. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años, sin desarrollar tecnología avanzada. Si el asteroide que causó su extinción no hubiera impactado, es posible que los mamíferos nunca hubieran ocupado los nichos ecológicos que permitieron el desarrollo de cerebros grandes y complejos. Esto sugiere que la inteligencia no es un resultado inevitable, sino una posibilidad entre muchas. Requiere una secuencia específica de eventos, cada uno con su propia probabilidad. Cuando multiplicamos suficientes probabilidades menores que uno, el resultado total puede volverse extremadamente pequeño. Pero supongamos que a pesar de todo han existido muchas civilizaciones a lo largo de la historia de la galaxia. Aquí aparece otro factor crítico, el tiempo profundo. La galaxia tiene más de 13.000 millones de años. Una civilización tecnológica, en cambio, podría durar solo unos pocos cientos o miles de años en una forma detectable. Esto implica que las civilizaciones podrían aparecer y desaparecer como destellos breves en una noche extremadamente larga. La probabilidad de que dos civilizaciones coincidan en el tiempo y el espacio es muy baja. Incluso si han existido millones de civilizaciones a lo largo de la historia galáctica, podrían haber estado separadas por millones de años entre sí. Nosotros podríamos ser simplemente los últimos en surgir en una secuencia dispersa de inteligencias que nunca coincidieron, no porque sean raras en términos absolutos, sino porque sus ventanas de existencia no se superponen. Además, la detectabilidad de una civilización depende en gran medida de su tecnología. Nosotros hemos emitido señales de radio durante aproximadamente un siglo, pero esta fase podría ser transitoria. A medida que avanzamos, nuestras comunicaciones se vuelven más eficientes, más dirigidas y menos detectables desde el espacio. Una civilización avanzada podría no emitir prácticamente ninguna señal detectable. Podría operar con tecnologías altamente eficientes, sistemas cerrados o métodos de comunicación que no se dispersan en el espacio. Desde nuestra perspectiva, sería invisible. También debemos considerar la posibilidad de que las civilizaciones avanzadas cambien su relación con la energía y la materia. En lugar de expandirse físicamente, podrían centrarse en la optimización computacional, podrían reducir su consumo energético al mínimo necesario, podrían vivir en entornos virtuales donde la expansión interestelar carece de sentido. Desde fuera, una civilización así no dejaría huellas evidentes, no construiría megaestructuras visibles, ni emitiría señales potentes, sería, en términos prácticos, indetectable. Existe también la posibilidad de que el universo imponga límites que hacen inviable la expansión galáctica. Viajar entre estrellas requiere enormes cantidades de energía. Acelerar una nave a una fracción significativa de la velocidad de la luz implica desafíos tecnológicos colosales. Además, los viajes interestelares podrían durar siglos o milenios, lo que introduce problemas de sostenibilidad, fiabilidad y motivación. Incluso si la expansión es físicamente posible, podría no ser económicamente viable ni racional. Las civilizaciones podrían optar por permanecer en sus sistemas estelares en lugar de colonizar la galaxia. Algunos han propuesto buscar evidencias de ingeniería a gran escala, como esferas de Dyson, estructuras hipotéticas diseñadas para capturar la energía de una estrella. Pero esta idea también puede ser antropocéntrica. Asume que las civilizaciones buscan maximizar su consumo energético, cuando en realidad podrían priorizar la eficiencia. Una civilización altamente avanzada podría considerar el consumo masivo de energía como
innecesario o incluso indeseable. Podría optimizar sus procesos para minimizar el desperdicio. En ese caso, no habría firmas energéticas evidentes que pudiéramos detectar. También está la cuestión de la motivación. Tendemos a asumir que otras civilizaciones compartirían nuestros impulsos: explorar, expandirse, comunicarse. Pero estos impulsos son el resultado de nuestra biología y nuestra historia evolutiva. No hay razón para pensar que otras formas de inteligencia tendrían las mismas prioridades. Una civilización podría estar completamente satisfecha con su entorno local, podría no tener ningún interés en comunicarse con otras especies, podría ni siquiera considerar la posibilidad, y aun si quisiera comunicarse, enfrentaría el mismo problema que nosotros. El espacio de búsqueda es inmenso. Hay innumerables frecuencias posibles, direcciones, métodos de codificación. Sin coordinación previa, la probabilidad de coincidencia es extremadamente baja. Es como intentar contactar a alguien sin conocer su número, sin saber qué idioma habla y sin saber siquiera si está escuchando. Por eso, el silencio no debería sorprendernos. De hecho, dadas todas estas limitaciones, sería sorprendente detectar algo. Pero aquí es donde el argumento adquiere una dimensión diferente. Si la inteligencia es realmente tan rara, si los filtros son tan severos, entonces nuestra existencia adquiere un significado distinto, no en un sentido místico, sino estadístico. Si somos una anomalía improbable en un universo mayormente silencioso, entonces cada civilización que surge es extraordinariamente valiosa. No somos simplemente una entre muchas, podríamos ser una entre muy pocas o incluso la única en este momento. Esto implica que nuestras decisiones tienen un peso mayor del que solemos imaginar. La continuidad de nuestra civilización no es solo un asunto local o histórico, sino potencialmente cósmico. Si nos autodestruimos, el universo no necesariamente se dará cuenta, pero si somos extremadamente raros, entonces la desaparición de una civilización como la nuestra podría significar la pérdida de una de las pocas manifestaciones de inteligencia en toda la galaxia. Por otro lado, si logramos superar nuestros riesgos tecnológicos, ambientales, sociales, podríamos convertirnos en una civilización duradera, podríamos expandirnos, explorar, aprender y preservar la conciencia durante escalas de tiempo mucho mayores. En ese contexto, la pregunta cambia. Ya no se trata de dónde están todos, sino de qué vamos a hacer nosotros. Tal vez el silencio del universo no sea una señal de vacío, sino una señal de dificultad extrema. Tal vez la aparición y persistencia de la inteligencia es uno de los procesos más raros que pueden ocurrir. Y si ese es el caso, entonces estamos en medio de algo extraordinario. No sabemos si somos los únicos, no sabemos si habrá otros en el futuro, pero sí sabemos que hasta ahora el universo no nos ha mostrado ninguna otra mente, y esa ausencia, lejos de ser una decepción, podría ser la pista más importante de todas. Yeah.